Hola a todos, bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman y me acompaña René Lankenau. Hola René, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Aquí grabando desde la Ciudad de México con una calle muy ruidosa. Espero que no se oiga tanto, pero aquí estamos. No, creo que se oye bastante bien. Hoy traemos para ustedes temas muy interesantes. La verdad nos costó trabajo decidir de qué íbamos a hablar porque tenemos muchas cosas que pasaron esta semana, que algunas pasaron medio desapercibidas y creemos que son súper interesantes, ¿verdad? De acuerdo. Y otras no tan desapercibidas, pero aún así creo que vale la pena comentar. De hecho, si me permites, voy a empezar con una porque varias personas me han escrito al respecto, pero es el tema de Kavak, que está cerrando las operaciones en Colombia y en Perú. Es algo que estuvo sonando ahí el fin de semana. Y como que al final del día, Kavak se ha convertido en un referente y un símbolo de alguna forma para el ecosistema emprendedor en México. Entonces, como que todo lo que pasa con Kavak, salen todos los haters para decir que no funciona, y por el otro lado también todos los que super apoyan el ecosistema emprendedor para decir que es lo máximo. Pero al final, siempre que sale Kavak, como que genera mucho interés. Pero aquí en este caso, el punto específico o la nota en concreto es que Kavak, si no me equivoco, estaba operando como en 8 o 9 países y toma la decisión de cerrar en 2, donde tiene operaciones relativamente más pequeñas, uno es Colombia y otro es Perú. Y la razón, yo hablé con Kavak y me explicaban que la razón es pues, simplemente una decisión muy complicada, pero dicen, necesitamos enfocarnos en, como todas las startups grandes, necesitamos enfocarnos en la rentabilidad, y por lo tanto analizamos cuáles son los países en donde nos íbamos a tardar más en ser rentables y decidimos tomar la decisión de cerrar. La verdad es que yo creo que siempre es obviamente súper doloroso cerrar algún país de operaciones en una empresa, sobre todo en una empresa que construiste tú, como en el caso de Kavak, que la construyeron pues los 3 co-founders, Roger, Carlos y Lori, que les mandamos un abrazo. Pero yo aplaudo muchísimo esta decisión porque a veces creo que los founders se dejan llevar más por el ego que por lo que son las mejores decisiones para el negocio. Y estoy segura que es súper difícil tomar esta decisión y pues mucha gente seguramente perdió su trabajo, pero si es una decisión que va a ayudar a la rentabilidad de largo plazo de la empresa, pues a veces no es el momento, ¿no? A veces Sí, no es el sí. momento. Y siempre me acuerdo, los haters, como tú dices, van a decir que, ya ves, ¿no? Que Kavak era lo máximo y no sé qué. Pero yo creo que hay que siempre acordarnos que la civilización, la historia y en este caso, digamos, los ciclos económicos de las startups es como un coche y tienes un pie en el freno y un pie en el acelerador. Llevábamos muchos años con el pie en el acelerador, lo cual es maravilloso porque se crean todas estas nuevas empresas, se crean nuevas tecnologías, mucha gente decide dejar un trabajo súper estable en una empresa grandota e irse, ahora sí que rentarle su talento y su cerebro a empresas que están empezando y que no son probadas, y eso nos da la innovación maravillosa que hemos vivido en los últimos años, pero como en cualquier proceso cíclico, pues también de pronto tienes que ponerle un pie en el freno, y eso es lo que está pasando ahorita en el mundo con rondas de funding menos generosas, etcétera. Y las épocas del freno sirven para reacomodar todo lo que medio desacomodaste con ese crecimiento acelerado. Entonces, yo creo que es normal, no creo que hay que apanicarse. Aplaudo la decisión, estoy segura que ha de haber sido muy difícil, pero bueno, ahora sí que son los dolores de crecer, ¿no? Sí, yo tengo muy presente en mi emprendimiento anterior en Advenio, que hacíamos guarderías. Yo tengo muchas lecciones, muchos aprendizajes de esos años, pero uno de los principales fue una guardería que teníamos en Monterrey, en Santa Catarina, que claramente la teníamos que cerrar y que yo me negaba a cerrarla. Me negué por años. Y haz de cuenta que cada ¿Por vez qué que te negaba? porque cada vez que tomábamos la decisión que decíamos, sabes que ya hay que cerrarla, no puede ser, ese mes le iba bien. O ese mes se cuenta que como que se veía un poco mejor y decías, no, no, mira, ya, ahí viene, ya. Vamos a darle 2 meses más, vamos a darle 3 meses más, porque mira, ya le hemos invertido tanto que ya, que, ¿para qué fregados lo cierro ahora? ¿No? Imagínate que le habían metido $40 millones en no sé cuánto ahora. Y cuando finalmente terminamos cerrando, que fue 2 años too late, ¿verdad? Vuelvo a decir, la pérdida se había hecho gigantesca en ese centro. Verdaderamente es una de las grandes lecciones que he tenido de emprender. Cuando tienes que cerrar antes que después. Ahora, dicho todo esto, es evidente que Kavak es una empresa muy grande, que tiene un reto muy importante, logró una escala gigantesca como no habíamos visto en startups en México nunca, que está en muchos países y ahora pues tiene que convertirse en una empresa rentable, y eso no va a ser fácil y no está siendo fácil en ningún lado. Tiene que seguir haciendo cambios, por lo que entiendo vienen cambios importantes en el organigrama también. Ahí hay personas que han A estado ver, creciendo muy bien. cuéntanos. No, todavía no tengo los detalles, todo su momento, pero entiendo que pues necesitan reorganizarse para que las personas que han logrado
mejores resultados ya, ahora sí como, no tanto en la parte de construcción de la empresa, sino en la parte de operación de una empresa tan grande. O sea, se nos olvida que Kavak hoy es una empresa que vende miles de millones de dólares, es una empresa multinacional, no es una, cuando escuchamos la palabra startup, pues te imaginas así a los tres chavos que están programando. Aquí estamos hablando de una empresa de miles de empleados en muchos países, con miles de millones de ventas, con una operación súper compleja, particularmente toda la parte de restauración de los autos, que es pues algo, eso, complejo, ¿no? Entonces, al final del día, también han ido construyendo una empresa en donde sí hay gente con capacidad de gestionar algo así y ahora pues son los que necesitan tomar el control de la empresa, ¿no? Pero bueno, en las siguientes semanas espero tener más información al respecto ahora. Pero va a haber cambios en el liderazgo. Maybe. Bueno, interesante. Hay toda esta teoría, creo que se acuñó en Harvard Business School, de que llega un momento en las startups, cuando se vuelven suficientemente maduras, que el equipo de liderazgo, los fundadores tienen que decidir si quieren ser ricos o reyes, ¿no? Rich versus Sí, claro, king. claro. Y a veces grandes aciertos como, no sé, Google, cuando Larry y Sergey trajeron a Eric Schmidt para que llevara la empresa al siguiente nivel y ellos se quedaron con un rol de liderazgo impresionante, fueron los chairmans, etcétera, pero eso los ayuda a catapultar la empresa un montonal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Son perfiles, son cualidades diferentes, son intereses incluso diferentes. Y otra vez, digo, ya no quiero seguir hablando de mi propia experiencia, pero yo también, yo sé que yo no soy el mejor CEO para una empresa grande, ni quiero serlo, ¿verdad? A mí me gusta arrancar negocios y necesitas otras características para lograrlo, ¿no? Habrá que ver qué sucede en todo este caso. Kavak es una empresa muy importante para el ecosistema emprendedor mexicano y pues vamos a tener que seguirle bien la pista, ¿no? Muy importante y de vuelta nada más para terminar, los haters pues siempre les encanta echarle tierra a Kavak, nosotros aquí la admiramos profundamente. Sí, manteniendo muy la objetividad en la medida de lo posible. Pero bueno. Tú eres el periodista, yo aquí nada más vengo a platicar. Okay. Muy bien. Por otro lado, otra nota que me llamó mucho la atención esta semana es los resultados de Liverpool y por un dato específico que es el cómo sigue creciendo el negocio de tarjetas de crédito. O sea, en este trimestre reportaron 7 millones de tarjetas. Eso es un chorro para un país como México, en donde las tarjetas bancarias, si no me equivoco, no pasan de las veintitantos millones. O sea, tienen muchísimos clientes usando sus tarjetas de crédito. Incluso en su momento cuando analizamos cómo estaba evolucionando Liverpool en White Paper, la gráfica en donde explica cómo genera dinero, te sorprende la forma en que el negocio financiero se ha convertido en una de las principales fuentes de la utilidad de la empresa como tal. Quizás desde el punto de vista de ingresos, pues siempre lo que venden en las tiendas, al final si estás vendiendo teles y lavadoras, pues tienes tickets bien grandotes. Pero en la parte de las utilidades, lo que está contribuyendo el negocio financiero es bien grande. Y claramente la empresa lo entiende muy bien y pues está aprovechando la experiencia que ha logrado, la credibilidad que tiene el mercado y demás para apalancarse de eso y acelerar por ese lado. Y lo que nos queda la duda, y lo estuvimos investigando, pero no tuvimos todavía una respuesta clara, y si alguien la tiene, por favor, escríbanos, es si estas 7 millones de tarjetas las cuenta las NBB entre esos 20 fracción millones de tarjetas de crédito que tienen en México, porque, digamos, Liverpool como tal no es un banco, ¿no? O sea, al igual que, por ejemplo, Sambors, Sears Sambors. Tampoco, exacto. Entonces, a diferencia de Coppel o Electra, exacto, que estos sí operan con licencia bancaria, aquí en estos otros casos tienen solamente la parte de las tarjetas, pero no tienen licencia bancaria. Entonces es diferente. Exacto. Entonces ahí es interesante, pero en una de esas es el emisor de tarjetas de crédito número 2 de este país, ¿no? O sea, si piensas que Nu están súper felices de que tienen, creo que ya llegaron por ahí a los 2 millones de tarjetas de crédito. Como 3, sí. La Tran 3 es así como impresionante, ¿no? La verdad es que 7 millones es una locura, ¿no? Sí, y el porcentaje de los ingresos totales de Liverpool, o sea, ahora sí en la parte de las tiendas, que se paga con sus tarjetas es enorme. O sea, por otro lado, si lo vemos también desde el punto de vista de lo que platicamos la semana pasada de Oxxo, les está generando un chorro de datos. Y tienen mucha información de sus clientes y les permite, por lo tanto, también de alguna forma sacarle más provecho a la parte comercial. En su momento, cuando analizamos las iniciativas que traían, sí me llamó la atención. Hay una presentación ahí que le hacían ellos a los inversionistas en donde venían varias iniciativas importantes desde el punto de vista financiero, desde créditos de auto, ¿no? Y ahorita platicamos un poco del tema de las agencias, hasta créditos personales y como que claramente ven que por ese lado pueden crecer, ¿verdad? Sí, mira, estoy viendo aquí que el emisor de tarjetas de crédito que más tiene es Banamex con arriba de 7 millones, seguido por BBVA con 6.9 millones
y Bueno, Santander 3,5 millones. O sea, entonces casi que podríamos asegurar que Liverpool es el emisor de tarjetas de crédito más grande de este país. pues sí, por ahí debe andar. Debe estar en los principales. ¿Tú Sí, tienes tarjeta de crédito de Liverpool? yo no tengo tarjeta de crédito de Liverpool. ¿Tú? Fíjate que no, pero las últimas veces que he ido a Liverpool, a ver, yo tengo una historia de amor-odio con Liverpool y se las voy a contar rapidísimo. Hace como 5 años, como sabes, René, tengo un chorro de hijos, igual que tú, bueno, yo de puras hijas, y entonces se me metió a la cabeza, así cual señora de Polanco, que yo necesitaba un refri de esos grandotes que les dicen duplex, ¿no? Ajá. Y entonces esperé hasta el día del El Buen Fin, o digo, Buen Fin o de Hot Sale, no me acuerdo exacto cuál, y estaba yo a las 12 de la noche, ya sabía qué modelo quería, ya había medido la cocina, ya había convencido a mi esposo que esta es una decisión importante de familia que teníamos que tomar, y entonces compro mi refrigerador, que era un refrigerador que solo había ese, que era mucho más barato que todos los duplex en general, y aparte con el descuento, pues mucho mejor. Lo compro, ya estoy feliz, al día siguiente viene el carpintero a tirar la pared para que quepa un refrigerador más grande, y de pronto pues empieza una pesadilla, ¿no? Y me empieza, no, es que fíjate que ese refrigerador realmente lo teníamos en piso, pero no en el online, pero sí en el online, pero no en el piso. Entonces iba yo a la tienda y veía yo así, estaba viendo con mis ojitos y tocando con mis manitas al refrigerador y hablaba al call center y me decía, no, es que ese es de la tienda, pero usted lo compró en online. O sea, una experiencia horrible. Y desconectado. totalmente desconectada. Al final me lo resolvieron después de mucho molestar, ¿no? Y mucho insistir. Pero lo interesante es que eso fue hace como 5 años, ¿no? Y las últimas veces que he ido a Liverpool, porque tiene un buen departamento de ropa infantil y tengo una bebé, es impresionante cómo eso ha evolucionado a una omnicanalidad maravillosa, donde si no tienen la talla, la señorita misma que te atiende en el piso te lo busca en su handheld, te dices que te puede llegar al día siguiente en la tienda o que está en tales tienda o que te la va a mandar a tu casa. Entonces, sí, la transformación digital que ha tenido Liverpool para mí ha sido muy, muy impresionante Sí. y cada vez más pienso que sí los beneficios, o sea, te dan esto del monedero rosa, pero si eres cliente de la tarjeta, te dan más. Y es una de las transformaciones digitales, yo creo que más exitosas que Sí. yo he visto en compañías mexicanas, ¿no? Entonces, Sí, sí. pues, Este último ejemplo que ponen, no me sé los detalles, pero entiendo que, por ejemplo, lo que lograron hacer para que la señorita te quiera ayudar a comprar en línea, pues implicó también ajustar el esquema de compensación. O sea, una vez que te metes a temas de una verdadera omnicanalidad, suena muy, muy trillado, pues implica que vas a tener que tocar absolutamente todo, incluyendo temas de RH. No es solamente un tema de sistemas, ¿no? En fin, pero bueno, interesante por ese lado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué traes tú? bueno, pues hoy cumple 10 años alguien muy especial o algo muy especial, cumple 10 años el término que hoy usamos tanto, que es el término unicornio. Hace 10 años lo acuñó una mujer que se llama Aileen Lee de una firma que se llama Cowboy Ventures en Estados Unidos y lo usó para describir una compañía que fuera joven, en este caso que llevara menos de 3 años de fundación y que alcanzaba una evaluación de $1 billón o bueno, 1,000 millones de dólares, ¿no? Y desde entonces, bueno, este término se ha vuelto pues como el unicornio, ¿no? Mítico. Entonces las startups aspiran mucho a llegar a la evaluación de unicornios porque eso las pone en otro nivel de qué tipo de inversionistas pueden atraer, qué tipo de talento pueden atraer. O sea, yo creo que no se ha vuelto mucho más que solo una medida de vanidad, ¿no? O sea, creo que hay una legítima razón por la que algunas startups buscan activamente que su siguiente ronda de evaluación, así dicen, casi que yo le completo, si iba a llegar a 998, yo le pongo otros 2 millones, porque sí es cierto que ser un unicornio te permite hacer otras cosas muy interesantes. En México, el primer unicornio que tuvimos fue en 2020, otra vez el tema de Kavak, que fue Kavak, que sigue siendo el unicornio más grande de Latinoamérica. En Latinoamérica hay alrededor de 30 unicornios, pero bueno, ha sido como un poquito como un ciclo completo, ¿no? Donde un unicornio era rarísimo que existiera, entonces salían uno que otro por ahí. Después llegó 2020, 2021, donde cada trimestre, no sé si te acuerdas, Sí, anunciábamos claro, 3 claro. nuevos unicornios y 2 nuevos unicornios mexicanos y tal. Y ahorita otra vez pues los mercados están volviendo a hacer tan mítico este tema de los unicornios. Hace un chorro que no anunciamos un unicornio mexicano, me parece que el último fue Merama hace ya más de 2 años, o Nowports, yo creo que fue el último. Sí.
Y hay quien dice que muchos de estos unicornios, pues ya con algunas rondas que han sido down rounds, han bajado su valuación por debajo de los 1,000 millones, pero bueno, todo el mundo sigue persiguiendo este término. Y aunque pues una evaluación no dice mucho más que lo que otros dijeron que valías, creo que es interesante que se ha vuelto tan importante este tema de ser un unicornio o no, ¿no? Claro, y simboliza pues esta última década en donde las startups se convirtieron en un referente pues, a nivel global y sobre todo esta categoría de startups gigantescas, ¿no? Que pues, de alguna forma fue más fácil si las agrupábamos con este término. La realidad también es que hay un lado negativo en el sentido un poco, o sea, yo te compro por completo la idea de que para muchos emprendedores el poder posicionar su empresa como un unicornio, pues efectivamente les permite atraer talento, llama la atención de otro tipo de inversionistas, etcétera. Pero en ese afán también pues, me tocó ver casos en donde claramente había una manipulación para lograr esa evaluación, cuando realmente no la era, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Y al final es un poco lo que le termina también a veces dando mala fama al ecosistema y donde también vemos luego el caso contrario, o sea, empresas que dicen, oye, es que yo no quiero que me vean como parte de ese club porque ven todas estas connotaciones negativas, ¿no? Entonces, digo, al final es parte de lo bueno y parte de lo malo de lo que ha sucedido. Para mí, lo relevante es cómo en estos últimos 10 años hemos visto un ecosistema emprendedor a nivel global que se convierte en uno de los principales jugadores en todas las economías. Y si hoy vemos cuáles son las empresas más relevantes del mundo, pues todas pasaron por este camino. Las Amazon, Google, Apple y demás, fuera de las petroleras, si tú te agarras los más grandes del mundo, a lo mejor quizás algunos bancos, pues todas son empresas que recibieron fondos de venture capital, todas son empresas que operaron de forma deficitaria por muchos años hasta que llegaron a la rentabilidad, etcétera, ¿no? Incluso hoy salió el reporte de Uber, por ejemplo, me impresionó muchísimo cómo perdió mucho dinero y este es el primer trimestre en donde genera muchísimo flujo y tú ves cómo Lo mismo pasó con Amazon en su momento, ¿no? Que la gente decía, es que esa empresa nunca de los o nunca va a ganar Airbnb, dinero. sí. O sea, en el momento en donde dan la vuelta, se convierten en máquinas de hacer dinero, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa con todos los unicornios, y particularmente los unicornios en México, pero pues sí, coincido contigo que es un término muy simbólico ya en el mundo empresarial en general, más allá de solamente el ecosistema emprendedor. Sí, y hablando de unicornios y de unicornios que no fueron tan rentables o cero rentables en los primeros años, pues con la noticia, esta es un poco más farandulera, pero ya sabes que a mí me gusta la farándula, que Jeff Bezos, que ya no sé cómo describirlo, la verdad, es como este emprendedor que ahora quiere ser como el más cool del mundo mundial, está así súper tronado, hace mucho Sí. ejercicio, quiere ir al Midlife espacio. crisis, como dice Scott Galloway. ¿Cómo dijiste? Scott Galloway dice que tiene the mother of all midlife crisis. Sí, sí. Pues sí, exacto. Entonces se puso súper tronado, se divorció de su esposa y ahora es novio de una mujer muy guapa, latina, así fogosa, que se llama Lauren Sánchez. Y ya para ponerle la cerecita en el pastel de su midlife crisis, se está mudando a Miami, el lugar a donde va toda la gente que tiene una crisis Midlife. midlife. No, pero ya en serio, es una noticia importantísima que se fue Jeff Bezos después de vivir muchísimos años en Seattle, A mí no me pareció importantísima. Ay, a mí sí. A Te ver, digo porque sí. A ver, primero el contexto. Entonces, Jeff Bezos anuncia que, para empezar, me parece que un ser humano, por más rico que sea, anuncie que se cambia de casa, no debería de ser una gran noticia. Y sin embargo, estaba en la primera bueno, plana de sí, todo el partido. es Jeff Bezos, sí, es morbo. Pues sí es morbo, Es pero, o sea, morbo por el midlife crisis también. también. O sea, Entonces, el look, todo el... pero creo que si se hubiera mudado, digamos, a Oregon o a Nueva York, no hubiera sido una noticia como la que fue que se mudara a Miami, ¿no? O sea, porque Miami es siento que Miami tiene esta carga emocional, o sea, todo mundo tiene algo que opinar sobre Miami, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué se muda a Miami? Entonces, lo que él dice es, me mudo a Miami porque la familia de Lauren está cerca de Miami, porque mis papás se retiraron en Miami y porque yo crecí parte de mi infancia en Miami, creo que fue a la preparatoria en Miami, ¿no? Y ya, ahí lo deja. Ahora, lo que no dijo, pero que todo mundo sabe, es que Miami se ha vuelto un paraíso para los emprendedores de tecnología por un chorro de razones. Las buenas es que yo creo que el alcalde de Miami, Francis Suárez, creo que sigue siendo el alcalde, famosamente contestó un tweet en 2020 de un usuario que se llama Delian, que puso, ¿qué opinan si mudamos Silicon Valley a Miami? Y él le contestó, ¿cómo puedo ayudar? How can I help? Y How can I help se volvió como el
el slogan informal o formal de la ciudad de Miami para tratar de atraer un chorro de emprendedores de tecnología. Y bueno, se fue Keith Rabois, se fueron un chorro de los de la PayPal Mafia. De cripto. Muchísimos de cripto, que esos no sé si fue bueno o malo, ¿no? Le cambiaron el nombre a la arena donde juega el Miami Heat, le pusieron FTX, luego le tuvieron que volver a quitar el nombre, ¿no? A la otra arena le pusieron Crypto Arena, pero sí se volvió un lugar que atrajo muchísimos emprendedores. Y eso tuvo efectos positivos y efectos negativos. Las casas se encarecieron muchísimo, pero por otro lado, Miami era un lugar que era como para retirados o de vacaciones, y por primera vez parecía que la gente iba a ir a construir una carrera en Miami. Entonces yo creo que eso es lo positivo. Ahora, lo que no se dice también es que el How Can I Help no fue solito, ¿no? O sea, Miami no tiene, en Estados Unidos hay 2 tasas de impuestos sobre la renta, digamos, ¿no? La federal y la local. Y entonces Miami, o Florida en general más bien, no tiene impuestos sobre la renta estatal. Entonces, pues sí te ahorras unos 3, 4, 5 puntos de impuestos sobre la renta. Y la otra cosa que no tiene es lo que los americanos le llaman state tax, que es el impuesto sobre las herencias, ¿no? Sí. Según yo en México no existe, pero en Estados Unidos es carísimo heredar. Y entonces, digamos que también hay una razón fuertemente económica, 100% capitalista, de mudarse a Miami. Y hay gente que critica mucho que los ultramillonarios, que deberían de ser los que más dispuestos estén a pagar impuestos, ¿no? Pues son los que más acceso tienen a buscar estas herramientas. Sí, yo creo que al final estos casos como el de Jeff Bezos son más bien nominales. O sea, yo no creo que Jeff Bezos viva en ningún lugar, ¿verdad? O sea, más bien es donde pone su residencia para efectos fiscales, porque es un tipo que sabemos que pasa tiempo en Washington, que tiene sus casas con el Washington Post y pasa mucho tiempo con políticos ahí, seguramente pasa tiempo en Nueva York, seguramente va a seguir en las oficinas de Seattle, tiene los ranchos en Texas donde tiene lo de Blue Origin, tiene su barco. O sea, si el número de noches que pasará en cualquier lugar, yo creo que no es significativo. Yo creo que es más vean aquí el mensaje de decir, pues me voy a Miami a lo mejor por efectos fiscales, o no sé, que se puso de acuerdo con Miami, no sé. A mí, por ejemplo, en ese sentido, lo que sí me llamó la atención esta semana fue la nota de Bloomberg de cómo Uruguay se ha convertido en el destino en donde se mudan los argentinos, los brasileños, los colombianos, los emprendedores, precisamente por efectos fiscales y al mismo tiempo porque pues, La seguridad. Bastante seguro, ¿no? A comparación de cualquier otro lugar en América Latina, o al menos que tiene esa fama de ser muy estable, de tener un buen nivel cultural. Yo personalmente nunca he ido a Uruguay, perdón, pero entiendo que es muy bonito y pues por lo visto los incentivos fiscales realmente han funcionado, ¿no? Sí, y ahí, bueno, yo ojalá que a mí me encantaría ver a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores en México. Creo que la Ciudad de México, a ver, ya está llena de emprendedores, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero nunca he visto que haya una política de gobierno para atraerlos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, a ver, no nunca, ¿no? En secciones pasadas teníamos el Instituto Nacional del Emprendedor, etcétera, que pues muchos aciertos y muchos desaciertos, pero sí creo que hay algo que decir. Y bueno, a ver, Samuel García lo hace muy bien bueno, no sé si muy bien, pero lo Sí. hace mucho en Monterrey, Sí. pero en México me encantaría ver un guiño, en la Ciudad de México me encantaría ver un guiño un poco más, bueno, un guiño, aunque sea, ¿no? De que, oye, ya sabemos que están aquí, los queremos, los vamos a apapachar, les vamos a dar membresías de Uber. El tema de la inmigración, de cómo se puede incentivar en el buen sentido, yo creo que da para mucho y en México no lo hacemos bien. Olvídate del tema aquí de los emprendedores, que todavía está bonito y atractivo y demás. ¿Cómo le podemos hacer para integrar al mercado a todos los inmigrantes que están llegando de Centroamérica y que necesitan trabajar? Y cuando hay lugares en México que falta mano de obra. Entonces, pero bueno, es un tema bastante más complicado. Yo creo que me amerita después entrarle en un deep dive. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al tema, al deep dive de hoy. No sé cómo vamos de tiempo, siento que hoy hemos platicado muchísimo, pero bueno, es Sí, que ahí han vamos, estado muy buenos. a ver si nos aguantan. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es qué está pasando con la explosión de marcas chinas de coches en México. La popularidad, ¿Verdad? sí. La Grueso. popularidad, la verdad, estamos revisando este tema. Y ¿por qué no nos platicas, René, de cómo es que decidimos cómo hacer un deep dive y luego qué hacemos para prepararnos para tratar de decir algo interesante? Sí, bueno, sí, fíjate, eso es interesante, digo, para que sepan, porque a veces igual y no hemos sido tan claros a la hora de armar estos episodios, pero lo que hacemos es que Carla y yo tenemos una serie de temas que definimos desde hace tiempo para cada semana, y luego pues una semana antes revisamos, oye, sí vamos a hacer este, no, oye, encontré este dato que me gustó, y entonces ya Carla evalúa por su lado, analiza, entrevista gente, yo hago mi propia investigación,
y luego lo platicamos y luego ahora sí lo ponemos a discutir, ¿no? Y entonces así es como han salido estos primeros 4 o 5 episodios que llevamos, ¿no? Y vamos a tratar de ser cada vez más ordenados y más estructurados, pero en general la lógica es esa, y es agarrar temas que creemos que son bien interesantes y que tienen impacto en el entorno empresarial en este país. Y en este caso, por ejemplo, voy a ver, la realidad es que en los últimos 3 años, las marcas de autos de China explotaron en popularidad en México de una forma que yo creo que pocos se pudieron haber imaginado, ¿no? O sea, si en el 2018, 2019 alguien te iba a decir que en el top 10 de los modelos iba a haber marcas de China, yo creo que pocos se lo hubieran creído, ¿no? Y eso es una realidad hoy, los vemos en todas las calles y cada vez más, están llegando cada vez más armadoras, y las que llegaron hace bien poquito ya se fueron comiendo una participación de mercado importante. Y además estamos partiendo de la base que el mercado de autos nuevos en México en realidad no crece, está bastante estancado desde hace muchos años. Sí crece el parque vehicular total, porque todos los años se vende más de 1 millón de autos, pero no... Retiramos a los viejos, No desafortunadamente. a los viejos, exacto. Entonces, si todas estas marcas están creciendo, implica que le están robando participación a alguien más, ¿no? Particularmente a las marcas legacy. Sí, esto es una guerra de market share clásica. Este sí es un juego suma cero. O sea, cada coche chino que se vende es una pérdida para alguna de las marcas establecidas. Y lo interesante es que, o sea, el sexto modelo más vendido en México es el MG5, que es un coche chino, y ya las marcas chinas venden más que Ford, Renault y Honda, ¿no? No las marcas chinas, la marca MG. Unas marcas. Todas las grandes realmente han perdido participación de mercado, que eso es un escándalo. En industrias que dependen mucho del market share, es un escándalo esto. Ahora, ¿por qué escogimos este tema? O sea, habiendo tantos temas, ¿no? Primero por el tamaño, ¿verdad? Las implicaciones del mercado automotriz en un país como México. Incluso hay una gran pregunta que podemos dejar más bien para el final, el poder que tienen las marcas, ¿no? Y a mí este caso en particular me llama mucho la atención porque a la hora que estuvimos haciendo la investigación surgió aquel tema que algunos se van a acordar de unos carros que trajo Electra hace como 15 años, hace como 15 o no me acuerdo cuánto exactamente, ¿no? Pero esta marca FAW que resultaron ser un desastre, ¿no? Y eran unos carros de China, es de muy pobre calidad, y en su momento se hizo mucho ruido como que venía una marca de China y resultó ser malísimo, y si buscan en el Mercado Libre todavía se van a encontrar algunos disponibles en pésimas condiciones, pero de alguna forma ese fue un ejercicio en donde como que se validó el prejuicio que solíamos tener de que el producto chino era un producto de baja calidad, chafo, que se va a descomponer. Ahora, esa es la imagen que teníamos los mexicanos de los autos chinos. Y aquí nos topamos con que en 3 años explotaron en popularidad estas marcas, y pues un gasto que para la gran mayoría, para todos los mexicanos es gigantesco, ¿no? Ir a comprarte una cosa que cuesta 800,000 pesos o 700,000 o 500,000, es mucho dinero. Y de un día para otro estuvimos dispuestos a hacerlo para una marca que antier no sabíamos ni que existía y que no sabemos cómo se pronuncia, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista de Que no mercadotecnia, hemos visto nunca un anuncio en la televisión y que, o que sea, no, que que no te lo recomendó tu tío, tu papá, no lo viste en tu casa, y aún así es un producto que te cuesta $500,000. Entonces, no sé, me parece súper relevante, ¿no? es fascinante. O sea, si piensas el cambio de comportamiento del consumidor que estamos viendo en cuanto a preferencias por autos chinos, para mí es de los más dramáticos que hemos visto en casi cualquier otro segmento. O sea, llegó a Amazon y llegó Mercado Libre y no lograron que el 20% de todo lo que se compre en México se compre por sus marcas. Y Claro. sin embargo, esto ya se compra y bueno, a ver, no es que sea sin $1 de marketing, pero por lo menos sin marketing tradicional. Yo creo que el marketing más eficiente que ha tenido estos autos chinos es verlos en la calle. Porque Sí, dices, claro. bueno, no puede haber tantos tarugos manejando un coche que sea malísimo, ¿no? Pero además han traído una propuesta de valor súper interesante en 3 ejes. El primero es que ofrecen unas garantías que todavía es demasiado temprano para saber si realmente las van a honrar y si jalan. Pero, por ejemplo, una Chirey, que son estas camionetitas muy monas, tiene una garantía de 100,000 kilómetros. No, 100 no, mil. no. No, no es cierto, no es cierto. Erré, de 1 millón de kilómetros. Sí. O sea, yo no sabía, René, que un coche puede andar 1 millón de kilómetros. O sea, para mí ya un coche de 300,000 kilómetros ya se está desbaratando, ¿no? Pues es que se está desbaratando uno de 300,000. Es muy raro, pero bueno, aquí es un símbolo decir, oye, hasta 1 millón de kilómetros te voy a dar, ¿verdad? Exacto. Y en vez de 18 meses se van a 3 años en otras marcas, etcétera. La segunda es el ratio precio-calidad, ¿no? Entonces, estos carros más o menos valen 15% menos de los carros
de su misma categoría, o sea, un sedán contra un sedán, un compacto contra un compacto. Y la tercera, que no la podemos dejar de mencionar, es que durante la pandemia, creo que te pasó a ti, a mí también me pasó, era imposible, o sea, había uno que rogar por comprar un coche. Y entonces los chinos que no tenían este problema de supply chain o que lo tenían mucho más controlado, y ahí podríamos hablar de toda una teoría desde la conspiración, ¿no? De si a lo mejor ellos crearon esto para ganar cuota de mercado, pero vamos a dejarlo ahí nomás. Decías, bueno, pues, ya, o sea, llevo 7 meses en una lista de espera, pues ya me voy a comprar lo que haya. Y lo que haya es un carro que, como dices, es de una marca que en mi vida he visto, no sé ni cómo se pronuncia y viene de China, pues venga, porque ya no puedo esperar más, ¿no? Sí, a ver, fue una combinación de cosas. Cuando estuve haciendo la investigación para este artículo, un experto en la industria me dijo, a ver, para entender lo que pasó hoy con las marcas de China, tienes que entender lo que pasó con Kia hace 7, 8 años, ¿no? Que cuando llega Kia a México, hoy Kia es una marca que vemos por todos lados y que nos parece sumamente familiar, pero no tiene más de 8 años en México. Y resulta que esta persona está explicando que cuando llega Kia, hicieron investigaciones de mercado y menos del 1% de los mexicanos identificaba que era esa marca. Hoy la vemos otra vez muy normal, pero hace 8 años nadie sabía qué fregados era Kia, ¿verdad? Y lo que hicieron en este caso fue una estrategia, pues, muy similar a lo que estás diciendo actualmente, en donde saturaron el mercado de agencias, o sea, muy rápido pusieron muchas agencias en todas las ciudades importantes y en 3 años ya tenía, no sé si 70, 80 agencias, ¿no? Dos, una propuesta de valor muy clara en donde el vehículo comparable estaba 15% por debajo de lo que te costaba la versión de Honda o de Toyota o de Chrysler o el que fuera, prácticamente 15% abajo y con una mejor garantía de lo que había en el mercado. En este caso, en el caso de Kia también ayudaba, pues sí, que estaban haciendo una planta gigantesca y que parte era el sourcing local y lo que tú quieras. Pero ese primero de tener un footprint muy grandote y además de tener un producto que, oye, pues mira, cuesta menos que el otro, trae las mismas características y además me traen esta garantía, terminaba de convencer a la gente. Ayudó también, y esto es algo que sí quiero enfatizar mucho, incluso un poco más adelante, que se aliaron con todos los grupos de agencias que tenían más experiencia. O sea, pusieron agencias de Kia con los que tenían más agencias en Monterrey, más en Guadalajara y más en México. Entonces, de alguna forma se asocian con gente que ya sabe cómo vender y cómo participar en esta industria en México, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Kia. Pasan 5 años, 6 años, y empiezan a llegar las marcas de China, que por cierto, no van a Estados Unidos, vienen aquí, ¿verdad? Y empiezan a llegar las marcas de China y de alguna forma hacen exactamente el mismo playbook de lo que hizo Kia. Y de hecho, esta persona me decía, ponte a ver los equipos directivos, no lo he podido validar, me dice, pero ponte a ver los equipos directivos de las marcas de China aquí y son puros ex Kias, ¿no? O sea, fueron y buscaron a toda la gente que había crecido Kia y ahora son los que están encabezando. Entonces están de alguna forma replicando esa misma estrategia. Y efectivamente lo que terminó pasando es que llegaron con un producto 15% más barato, con las garantías, con muchos puntos de venta o relativamente muchos puntos de venta y además con el impulso de que tenían inventario cuando nadie más lo tenía, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el tipping point que terminó de convencer a muchos, ¿no? Habrá que ver qué pasa con todo esto, porque pues lo que mencionábamos al principio, el mercado no está creciendo, le están robando participación a las marcas tradicionales, ¿no? Yo mi primera duda es, bueno, pero entonces, ¿quién gana aquí? Y al final esta persona me decía, es que René, pierden las marcas tradicionales, pero la gente que... ¿Pero gana el consumidor? Gana el consumidor y los grupos de agencias tampoco le pierden, porque los grupos de agencias grandes en México es medio monopolio, todos tienen multimarca, ¿no? Entonces, pues tú a lo mejor, si compras un Toyota, un Honda o un Chirey, al dueño de la agencia le da Al lo señor mismo. Zapata le da Porque igual porque tiene de todas todas. son de él, ¿verdad? Exacto. Y Pero, tiene este tema como geográfico que pero fíjate que es un ahí negocio yo no raro. estoy de acuerdo. Yo siento que así como las marcas grandotas de automotriz se están durmiendo, o sea, porque yo no veo que hayan tenido una respuesta contundente a esta entrada y de realmente tratar de reganar ese market share. Yo creo que ya lo perdieron. Creo que puede pasar, o sea, sí yo veo ciertas amenazas a esos grupos de distribuidores que han sido muy establecidos, que además es un negocio bien bonito y bien rentable. Leía yo que en Estados Unidos, si tú te fijas en las principales ciudades pequeñas, ¿no? O sea, quitando Nueva York y San Francisco y todas esas, la persona más rica de la ciudad en general es el dueño de las agencias, ¿no? No tenemos el dato para México, pero seguro es un negocio igual muy, muy noble. Pero una cosa que está pasando, que no pasaba antes, es que, por ejemplo, esta marca BYD, BID, no sé cómo se Build your pronuncia, dreams. hizo una alianza con Liverpool, Sí. donde puedes apartar tu modelo en línea
o sea, ¿qué onda? Otra vez Liverpool con la innovación, ¿no? Pero van a vender carros eléctricos y a lo mejor ahorita van a vender bien poquitos porque la gente sigue queriendo ir a la concesionaria y lo que sea, y aparte Liverpool tiene agencias, ya tiene 3 sí, agencias. ya pusieron 3 agencias, pero también puedes solamente hacer el proceso en línea por lo que estoy viendo en la página. Y entonces yo no sé si en una de esas, en 3 años vamos a estar viendo que no solo perdieron market share las armadoras, sino que perdieron market share con estos nuevos esquemas muy innovadores de comercialización que falló con Electra, pero a lo mejor ahora Liverpool lo hace mejor, que también las agencias pierdan market share hacia competidores que no saben cómo lidiar con ellos. Pues digo, porque sí, este es el único caso que hemos visto así, en donde llega un jugador no tradicional con sus agencias, que Liverpool otra vez tiene ventajas porque tiene el historial de crediticio de 7 millones de personas, les puede dar crédito de auto sin ningún problema para los que lo necesiten, ¿no? Yo fui a ver una de las agencias aquí en la Ciudad de México y sí se están apalancando de la marca Liverpool, o sea, sí. dicen, no, aquí le puedo dar confianza. No es nada más que los dueños de Liverpool están haciendo, o sea, es Están Liverpool. los logos de Liverpool ahí, claro, sí. Entonces, sí, tiene razón en ese sentido que es un jugador no tradicional que le va a competir a los grupos de agencias, ¿no? En algunos mercados específicos. Con esta marca en particular, que esta marca, por cierto, pues es probablemente, creo que es la 1 o la 2 que más vehículos eléctricos se está vendiendo en México. Realmente no sabemos por qué Tesla no reporta sus números, pero digo, al final van a terminar siendo las que más vendan entre Jack y Bid puramente eléctricos porque son los que traen también modelos más bien accesibles, ¿no? Pero sí, a ver qué impacto puede tener la entrada de un jugador como Liverpool frente a los grupos de las agencias. Pero esa es una competencia diferente a la de Chery y MG con Ford y Honda. Son como que en 2 niveles en distintos. 2 niveles. Sí, de acuerdo. Fíjate que además hay algunos nombres interesantes que están jugando aquí en este juego, además de Liverpool. Warren Buffett es uno de los inversionistas de BID, y Jack, que es la marca que más autos eléctricos vende en México, es una marca china, pero también mexicana. Yo creo que esto vamos a tener que darle una segunda vuelta de tuerca. La fondearon Carlos Slim y otros inversionistas, y esos sí son los únicos que están fabricando en México. Hicieron una planta solo para el mercado doméstico. Es muy interesante ver si esta marca es mexicana, es china, o es mexicana pero con tecnología china. Va a estar interesante ver cómo va a evolucionar eso. Pero bueno, entonces al final del día, lo que creo que hay que echar muy buen ojo de qué va a pasar con este tema de los autos chinos en México. Uno, ya dijimos, los grupos automotrices de agencias. Yo estaría preocupada y ocupada viendo cómo esto va a cambiar el juego que lleva. Pues, ¿qué será? ¿Cuándo se habrá establecido la primera agencia Ford en México? ¿Hace 60, 70, no sé cuántos años? No, más, sí, quién sabe, pero más tiempo, claro. Entonces, yo creo que es la primera gran disrupción que van a tener las agencias. Tú, René, crees que no va a estar tan fuerte, pero yo creo que sí. Pero también me decías tú que el problema es que hay poca gente. Bueno, no hay poca gente, pero el talento cuenta. Sí, o sea, a ver, esta es la primera vez, o al menos que yo sepa, como explicaba esta persona en la historia reciente, en la que en la industria automotriz en México están llegando muchas marcas al mismo tiempo, ¿no? Porque creo que son como 7, 8 marcas entre las que ya están y las que anunciaron. O sea, porque, ojo, se ha hecho mucho ruido, pero realmente los que están vendiendo creo que son 3 o 4 marcas, no son tantas. Y va a haber otras 5 o no sé cuántas, ¿no? Pero la cosa es que en muy pocos años están llegando muchas marcas distintas. Y todas estas marcas, como decíamos ahorita, tienen más o menos la misma estrategia y todas necesitan al mismo talento. Entonces, todas necesitan un director de marketing, todas necesitan un director de la marca, todas quieren tener las agencias en las mismas avenidas o donde suelen estar las agencias de autos, todas necesitan un jefes de talleres, todas necesitan mecánicos, quieren vendedores con experiencia en las sucursales. Ahí está habiendo un tema súper, súper importante de piratería de RH, como lo hemos visto en otras industrias, pero en este en particular creo que está siendo y va a ser súper relevante en los siguientes años, ¿no? Incluso desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? Pues todos quieren estar en los mismos lugares. Ahí es donde, por ejemplo, también tienen razón, Liverpool tiene cierta ventaja en el sentido de que pues, tienen ya los centros comerciales. Si te pones a pensar de alguna forma, particularmente con los autos eléctricos, en el taller es menos relevante, y si tú ves en Estados Unidos, pues Tesla y Lucid y Rivian, todos estos empezaron a poner en los centros comerciales, ¿no? Que fue la razón original por la que Liverpool decidió meterse a esta industria. Porque si yo tengo locales de centros comerciales y como ahora la agencia hace más sentido en un centro comercial, pues tengo una ventaja competitiva. Pero bueno, las implicaciones desde el punto de vista RH, desde el punto de vista inmobiliario, son importantes. Desde el punto de vista de los grupos automotrices y también de la aceleración de autos eléctricos en México, que eso lo tocamos muy poquito, pero estos, pues los chinos
se hicieron como este leapfrog de producir, o sea, nunca fueron muy buenos productores de autos de combustión, y cuando empezaron a meterle de veras en serio a hacer coches, dijeron, pues de una vez vamos a hacer coches eléctricos. Entonces tienen muy buena tecnología, y esto yo creo que, a ver, Tesla es lo máximo, pero tiene un price point bien alto. Yo creo que la mayoría de los autos eléctricos que se vendan en México en los próximos años, y la aceleración va a venir definitivamente por los autos chinos. Y ya la última, que a mí me duele en mi corazoncito, porque tú sabes que yo amo y creo mucho en el poder del marketing, pero en este caso parece que el marketing estuvo un poco sobrevalorado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que marcas que tienen un brand equity de años y años y años, pues la rebasaron por la derecha ahora sí? Ni Sí, modo. yo creo que lo que viene a demostrar es que el poder que tienen las marcas, por supuesto no quiero negar, sigue siendo súper relevante, pero te pueden brincar. O sea, con la fórmula correcta te puede brincar, ¿no? Y creo que aquí es un ejemplo donde lo vemos. Es un producto bien caro para los mexicanos, que históricamente se ha tomado la decisión de compra de cierta forma, que tenés jugadores con marcas increíblemente bien reconocidas, posicionadas y demás, y que aún así, en este caso, no sirvió para nada. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Y tanto el papá de René, lo estoy balconeando aquí, pero está pensando comprar un coche. Para mí ese era un ejemplo, porque justo ayer le contaba a Carla que mi papá, que decía que quiere cambiar de auto, y me manda una foto ayer en la noche, me dice, oye, ¿cómo ves esta, no? Y papá le digo, ¿de dónde sacaste esa, no? Y efectivamente, una marca de China, y me dice, pues es que está muy buen precio y está muy buena la garantía. O sea, claramente el mensaje que han querido posicionar es, está más barata que la que estaba viendo en Toyota, y la garantía está buenísima, y pues ahí la tienen. Sí, Eso funciona. 100%. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Platíquenos los que han comprado autos chinos, cómo les ha ido. Bueno, y finalmente una recomendación. Fíjense que decidimos, no nos está dando tiempo de terminar los libros, con la presión de que cada semana recomendáramos uno cada uno. Entonces vamos a cambiar un poquito y vamos a recomendar cada semana. Esta semana yo, la siguiente semana René. Esta semana, curiosamente, los dos estamos leyendo el mismo libro. Un No, libro yo ya lo terminé. Tú lo estás leyendo. Yo lo estoy leyendo. El libro de Michael Lewis, que es este autor de La Gran Apuesta, de Big Short y de Moneyball, y gran escritor. Escribió un libro sobre Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, que se llama Going Infinite. Y, híjoles, lo estoy disfrutando muchísimo. Es la historia de este chavo genio loco que la semana pasada, aparte, acaban de meter a la cárcel. ¿Por cuántos años lo metieron a la cárcel? ¿Más de 100 años? No lo han condenado, no. Ya dijeron que es culpable, pero la sentencia se la dictan hasta el siguiente año. Lo que pasa es que por lo que lo declararon culpable, pudiera tener una sentencia de hasta 120 años, que no es lo que le van a dar. Pero bueno, todavía no tiene sentencia. Entonces, él era el fundador de FTX, que es este crypto exchange que famosamente hizo un fraude gigantesco, pero Michael Lewis narra su vida. A mí me pareció fascinante, primero porque es un chavo que tiene autismo. Digo que hoy en día cada vez vemos más gente que antes les llamábamos, bueno, es raro, es introvertido, y ahora le podemos poner un nombre, pero claramente tiene un IQ superior, por lo menos la parte intelectual, no sé si en la parte emocional claramente, Sí. que otras personas, y ve la vida de manera muy distinta, y es interesante como tratar de entender cómo estas personas ven la vida. Pero lo otro, a mí lo que más me ha gustado del libro hasta ahora es este concepto que yo ya lo había leído, pero aquí lo explica mucho mejor, de cómo Sam se enamoró de un concepto que le llaman altruismo. Efectivo. ¿Cómo? Altruismo efectivo. Altruismo efectivo, effective altruism, que básicamente hacen la matemática, ¿no? De decir, a ver, si tú eres una persona que de verdad le quieres hacer bien al mundo, puedes hacer 4 cosas. Puedes ser el que hace directamente bien, o sea, ser doctor. Puede ser el que influencia a los demás para que hagan el bien, que es ser político o ser maestro. La tercera no me acuerdo cuál era. Y la cuarta es, o puedes hacer un chorro de dinero y donarlo para que otros con sus manos hagan el bien. En lo que tenga más impacto, sí. Más impacto. Entonces, tú decides ser doctor, pues a lo mejor vas a poder salvar 8,000 vidas durante toda tu vida. Pero si tú haces $1 billón y donas 900 millones de ese billón, a lo mejor puedes financiar que, no sé, 1,000 doctores salven 8,000 vidas cada uno, y entonces se multiplica, ¿no? Es un concepto que me parece fascinante. Sí le creo, fíjate que sí le creo que Sam Bankman-Fried eso es lo que quería hacer. O sea, no sé si más adelante en el libro se pervierte un poco esta idea, pero él quería amasar riqueza
no para comprarse un yate, no para mudarse a Miami y tener una novia latina muy guapa, sino para realmente hacer el bien y donar la mayor parte de su dinero. Y bueno, está fascinante. Además, por primera vez estoy haciendo este combo entre leer en el Kindle, pero también lo sincronicé con la versión de audiolibro que la narra Michael Lewis, y está maravilloso porque te cacha dónde acabaste. Entonces, cuando hago Wow. O sea, puedes mañana, ir, ok, exacto, está escucho a Michael sincronizado. Lewis y en la noche antes de dormir leo y sabe dónde me quedé. Entonces, muy buena experiencia. Me encantó. ¿A ti te gustó? A mí me gustó muchísimo, coincido contigo que Michael Lewis escribe muy padre, o sea, te tiene muy Sí, entretenido, pero a mí en particular es un libro que se me hizo muy importante porque, no creo que se me malinterprete, pero como que te humaniza a un personaje que hoy lo vemos como el malo de la película y que hizo sí, el superfraude y lo que tú quieras, sin quererlo defender ni nada del estilo, pero sí como que entender cómo va haciendo esa transición. Digo, para empezar, cómo llega a convertirse en alguien tan importante desde tan chico, porque sí, hay toda una carrera detrás de eso, ¿no? Y sí. luego, ya la última parte del libro, que pues tú todavía no llegas, y no te la voy a arruinar, porque al final es lo que ha pasado, es también como que tratar de entender que lo que sucedió, o al menos de la perspectiva de este güey, no es tanto un macrofraude, déjame robo aquí el dinero a esto, sino un desorden que Eso. permite muchos fraudes. O sea, un desorden absoluto que hace que mucha gente se pueda aprovechar de eso y sobre todo también un mal entendimiento, que esto es bien delicado, pero prácticamente todos los casos pues, que terminan en fraude en este segmento, digo, no en este segmento, en general, en temas financieros, es por lo mismo, es por agarrar dinero que era para una cosa y usarlo para otra. Y bueno, ahí tienes, o sea, el caso de Madoff, si tú quieres, que era realmente que estaba de forma consciente tomando depósitos para falsificar un resultado. Y acá en este caso, pues parece que es más bien agarro tus depósitos para hacer otras inversiones que no eran para lo que eran. Es un desorden, es un desastre, por donde lo quieras ver. Es lo mismo que pasa en el mundo offline, ¿verdad? O sea, aquí pasó en el tema de cripto, que también te ayuda a entender la problemática de tener algo tan desregulado y tan poblado de personas peculiares, ¿no? Y que están, sí, tratando de a lo mejor fregarse al otro. Entonces, está bien interesante. A mí se me hizo como que te humaniza toda la situación de los que están Sí. ahí. Muy, A mí hasta ahorita Sam me cae bien, ¿no? O sea, como que digo, pues es malentendido y hay un pasaje donde Anna Wintour, que es la editora de Vogue, sí. le habla para que vaya a la gala del Met y que dices también cómo en este mundo, cuando rebasas el umbral de cierto nivel de riqueza, te vuelves sexy para todo, ¿no? O sea, y eso también debe de ser muy desconcertante y muy distraído, o sea, ha de ser un distractor muy grande y creo que hay que tener una disciplina muy grande para no distraerte, que claramente pues Sam no tuvo y bueno, va a Pues, pagar las consecuencias. Antes de que nos vayamos, quiero darles una noticia importante. Yo sé que los lectores de White Paper la van a apreciar mucho, ya me está haciendo aquí ojitos, René, pero acaba de ser nombrado el hombre más sexy del mundo, Patrick Dempsey, que es el doctor McDreamy de Grey's Anatomy, y tiene 57 años. La verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, es el más guapo del mundo que existe, además se parece a mi esposo, pero no, por lo que creo que es relevante para los lectores de White Paper, es porque un hombre de 57 años está siendo nombrado por la revista People Magazine como el hombre más sexy del mundo. Habrá que hablar del Grey Economy, ¿no? De la economía de las canas, de la economía gris, en algún otro episodio. de acuerdo, Carla. Pues listo, ahora sí creo que nos extendimos, pero bueno, a ver qué les parece. Sí, Muchas escríbanos gracias. por favor a Sí, carla@whitepaper.mx y a rené@whitepaper.mx. Gracias por no, escucharnos. hablamos la siguiente semana. La Comisión Reguladora de